mañana, gloria a Dios. El libro de Romanos, y vamos a ir, hermano, al libro de Romanos capítulo número 1, capítulo número 2, perdón. En el capítulo número 2 vamos a tener nuestro tema el día de hoy, aleluya. Recuérdese que estamos estudiando el libro de Romanos y empezamos apenas la semana pasada, ¿verdad?, a tener este tema de estudio. Así que hoy vamos a ir, ¿verdad?, al justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios es nuestro tema en esta preciosa mañana. Y le voy a leer los primeros 6 versículos del capítulo número 2 del libro de Romanos. Así que si usted lo tiene, vamos a ponerlo de pie en reverencia a su palabra. Y dice la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios en oración. Señor, te damos toda honra y gloria. Bendito sea tu nombre para siempre. Te honramos, Señor. Y en este momento, Padre, venimos a ti, Señor, dando, Señor, la gloria y la honra y declarando, Señor, tu grandeza y tu poder y tu autoridad. Y confesando con nuestros labios que no hay un Dios tan grande y fuerte como tú, Señor. En este momento recibe toda honra. Y te pedimos, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta palabra, Señor, que estamos teniendo en esta preciosa mañana, sea una palabra viva y eficaz que llegue a la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo, y todos juntos unidos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento, aleluya. Qué maravillosa es su palabra, amén. Amén. Qué gloriosa es la palabra de Dios. Amén. Dijimos al principio, cuando hablamos del libro de Romanos, dijimos, ¿verdad?, que en el libro de Romanos Dios empieza con algo muy especial a través del apóstol Pablo, y es que Dios empieza a hablarnos acerca del poder de esta palabra. Nos empieza a hablar del poder maravilloso que tiene la palabra o el evangelio del Señor Jesucristo. Esta palabra gloriosa, hermano, es una palabra que nos ayuda a nosotros, hermano, a ir cada día comprendiendo, hermano, el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios que tiene por toda la humanidad. Pero a partir del verso número 18 del libro de Romanos, si usted mira en el verso número 18, hay una partecita arriba, en algunas Biblias tiene, ¿verdad?, marcado ahí algo, y dice la culpabilidad del hombre. ¿Sí? No sé si su Biblia lo tenga. Pero en la Biblia, en el versículo número 18, antes de empezar, nos habla acerca de la culpabilidad del hombre. ¿Y cuál es la culpabilidad del hombre? Bueno, la culpabilidad del hombre es que el hombre ha ignorado a Dios. Que Dios, a través de su misericordia, nos dio su bondad, nos dio de su amor, nos dio, hermano, tanta gracia, pero el hombre ha ignorado a Dios, aleluya. El hombre, hermano, ha decidido, hermano, darle la espalda a Dios, aún mirando la grandeza, el poder y la misericordia extendida sobre todas las cosas creadas. El hombre ha decidido irse, hermano, en pos de su propio pecado y de su propia maldad. La consecuencia de todo esto es que el hombre se ha corrompido, se ha alejado de Dios. El hombre, hermano, se ha dedicado a corromperse cada día más y más, a tal grado, dijimos en la semana pasada, hermano, que el hombre decidió cambiar, dice la Escritura, el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza. Y lo mismo hicieron las mujeres, dice. Y cuando nosotros hablamos en los tiempos del apóstol Pablo, hermano, usted creerá que esto, ¿cómo es posible, verdad, que se menciona esto en la Escritura desde los tiempos del apóstol Pablo? Pero es que este era el problema que ha existido con la humanidad desde el principio, desde que Adán y Eva salieron del paraíso. Este ha sido el problema, hermano, del pecado en la vida del hombre. El hombre se corrompe continuamente.
Aleluya. Si el hombre se aleja de Dios, se corrompe continuamente. Si el hombre decide, hermano, darle la espalda a Dios, el hombre se corrompe continuamente. El hombre, hermano, empieza a denigrarse y a denigrarse cada día más y más. Y cuando yo me refiero al hombre, me estoy refiriendo a toda su creación, al hombre, a la mujer y a todo lo que existe en este mundo en el que vivimos. Así que imagínese, hermano, todo lo que el hombre ha hecho, hasta dónde hemos llegado. Hemos, hermano, rechazado a Dios, le hemos dado la espalda, no nos interesa Dios en nuestras vidas, no lo buscamos con un corazón dispuesto. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que entonces Dios le dice al hombre, hay un juicio. Hay un juicio justo de parte de Dios para la humanidad. Hay un justo juicio de parte de Dios para el hombre. A veces no hablamos estas cosas porque nos agrada más el Dios misericordioso, nos agrada más el Dios amoroso, nos agrada más el Dios bueno, nos agrada más el Dios, hermano, que nos soporta, que nos aguanta. Entonces nosotros muchas veces nos creamos la idea en nuestra mente y en nuestro corazón que a Dios nada de lo que nosotros hagamos le puede perturbar. Pero eso es un error. Mire, ¿cuántos de nosotros tuvimos niños o tenemos niños todavía? Nosotros tenemos nietos en la casa. Pero los que fuimos padres, los que tuvimos hijos, ¿amábamos a nuestros hijos? Amén. Todavía los amamos, pero yo digo cuando estaban pequeñitos, ¿sí? Porque cuando están chiquillos, hermano, como ama uno a sus hijos, ¿verdad? Por las cosas que hacen. Hermano, mire, eran una hermosura cuando estaban pequeñitos, ¿sí o no? Y los queríamos y les aguantábamos. No, a usted también le aguantaron, aleluya, ¿poco no? Y, hermano, la verdad, les aguantábamos, hermano, hasta que llegaba el momento que, muchacho, ven para acá. ¿Verdad que sí? O sea, llegaba el momento en que, hermano, no sé, se nos acababa la paciencia, se nos acababa la misericordia, se nos acababa todo, hermano, y teníamos que usar la disciplina, aunque los amáramos. ¿Sí o no? ¿A cuánto les pasó eso? A mí me pasó eso cuando yo estaba en mi casa con mis padres. A mí me pasó eso. Muchas veces mi madre, hermano, perdió la cordura por causa de las cosas que nosotros hacíamos. Ay, me va a estar viendo, aleluya. Y va a decir, no me acuerdo. Pero nos ponía unas zambias buenas, hermano, por causa, ¿verdad?, de que le sacábamos, hermano, de quicio, le sacábamos, ¿verdad?, de sus casillas a mi madre. Entonces, pues, hermano, reaccionaba, ¿verdad?, de la manera, ¿verdad?, que toda persona reacciona, ¿verdad?, disciplinándonos. Lo mismo sucede con Dios, ¿sí? Dios nos tuvo mucha misericordia, nos dio su palabra, nos envió a su Hijo, nos dio su amor, murió en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores y nosotros le dimos la espalda. Hicimos lo que a nosotros nos parece bueno hacer, aleluya. Empezamos a desobedecerlo, a buscar las cosas que yo creía, hermano, eran buenas para mí, sin darme cuenta que Dios muchas veces me lo estaba prohibiendo, aleluya, y que a Dios no le agradaban. Pero sin embargo, a mí me pareció que eso era lo más bueno y por lo tanto decidí hacerlo. ¿Qué sucedió a continuación? Bueno, a continuación, hermano, la molestia de Dios fue tan grande que decidió, hermano, darme su juicio. Aleluya. Si unas palmadas de aplauso, no, una corrección, hermano, como decimos a los niños, pau, pau, ¿verdad que sí? Dios, hermano, entonces, hermano, en el capítulo número 2, vamos a empezar, hermano, el capítulo número 2, del verso 1, hermano, en adelante, hasta el verso número 6, vamos a hablar acerca de que la Biblia dice de que no hay justo delante de Dios. Diga conmigo, no hay justo delante de Dios. O sea, delante de Dios dice su palabra que hay un problema. Como todos, ¿verdad?, pecaron. En el capítulo número 3, y en un ratito vamos a mirar el capítulo número 3 del libro de Romanos, el verso 23, que dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos
de la gloria de Dios. Lo repetimos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Ahora, si Dios dice en su palabra que todos pecamos, quiere decir que delante de su presencia no hay uno solo que se pueda justificar. En el libro de Romanos, en el capítulo número 2, dice la Escritura: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Así dice. Una de las cosas, hermano, que había en el pueblo de Israel en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermano, era un pueblo que se consideraba a sí mismo un pueblo especial. Y yo no digo que no lo sea. Israel es un pueblo especial porque fue escogido por Dios, pero ellos no podían jactarse de eso. Oiga bien esto, podían declararlo, podían decirlo, podían, hermano, decirle, verdad, a Dios o a alguien, verdad, gracias por habernos escogido, pero no podían jactarse, hermano, de esas cosas, porque podría, hermano, entonces caer, hermano, en ese punto de exaltación, en donde se sintieran vanidosos, grandes, en medio de todas las demás naciones. Y Dios lo que quería es que ellos fueran el ejemplo, ¿verdad?, de la misericordia de Dios. Dios los había escogido no porque ellos fueran buenos, no porque fueran los mejores, no porque fueran los más sabios, no porque fueran los que tenían más conocimiento. Dios los había escogido por su misericordia. ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? Por su misericordia. Porque es que el día de hoy podemos decir gracias, Señor Jesucristo, por su misericordia. El apóstol, a través, hermano, del capítulo número 2 del libro de Romanos, nos empieza a mostrar el problema. No hay ningún justo, no hay nadie, hermano, que se pueda justificar delante de Dios. No hay nadie que pueda llegar ante la presencia de Dios y jactarse y decir, verdad, yo soy mejor que tú, o verdad, o a mí me escogió Dios porque me vio más guapo, más alto, más varonil. No podemos decir eso. ¿Me explico? O sea, no podemos, hermano, jactarnos de ninguna de estas cosas, porque entendemos el problema. Todos estábamos contaminados con algo que se llama pecado, y Dios aborrece el pecado. Amén. ¿Me explico? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador cuando éste está arrepentido. O sea, Cristo Jesús viene a darnos la oportunidad del arrepentimiento y del perdón. Pero si no lo aceptamos, si lo rechazamos a Jesús, entonces viene el juicio de Dios. Aleluya. Y la Biblia nos dice en el capítulo número 2 que este era el problema que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos, hermanos, se sentían mejor que los demás, se sentían muchos de ellos mejor que otros. Y el apóstol Pablo viene y les dice: no, todos hemos sido destituidos, todos estamos apartados, todos necesitamos la misma gracia, todos necesitamos la misma misericordia. Ahora sí, vaya conmigo a Romanos en el capítulo número 3 y vea lo que le estoy diciendo en el verso 9. Aleluya. ¿Quién trae una moneda de a 100 que me preste para ponerla aquí? Perdón, de a Cora, que me preste para ponerla aquí. Aleluya. Todos se pusieron la tía, una corita para que no se mueva así. Aleluya. Ahí viene, gloria a Dios. No, ahí viene una cora, hermano, que me les es más fácil una corita ahí. Gracias, le agradezco, gracias, hermano. Aleluya. Sí, es que el segundo de a 100 pues no se vuela también, ¿verdad? Dice el capítulo número 3, verso 9, léalo conmigo. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Dijo el apóstol. ¿Sí? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Aleluya. O sea, nadie puede jactarse delante de Dios. Nadie puede, hermano, decir yo soy mejor que aquel o que ese. Nadie puede decir yo soy más bueno que todos los demás. O nadie puede, hermano, echarse porras a sí mismo, porque dice la palabra de Dios que todos, hermano, hemos sido manchados y contaminados con algo que se llama pecado. Aleluya. ¿Sí?
O sea, todos nosotros, hermano, estamos contaminados por el pecado. Y dice el verso 1 del capítulo número 2, véalo conmigo, no tenemos excusa. Dice, por lo cual eres inexcusable. O sea, no tienes una excusa delante de Dios. No puedes llegar a decirle a Dios: Señor, yo iba a la iglesia fulana de tal y yo me congregaba. No puedes decir eso delante de Dios. Yo le ayudaba al pastor y yo era su segundo. No puedes decirle eso. Yo no puedo llegar y decirle, verdad, al Señor: acuérdate que yo era el pastor en ese lugar y había mucha gente reunida en esa iglesia. No puedo decirle eso. Aleluya. O sea, el hombre no se puede jactar, hermanos, delante de la presencia de Dios. El hombre no puede engrandecerse delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Amén. Dígale que está a su lado: fuiste destituido de la gloria de Dios. Aleluya, fuiste destituido, fuimos destituidos, estamos apartados, hermano. Todos nosotros estábamos, hermano, muy lejos de poder llegar a la gloria de Dios. Aleluya, porque el pecado, hermano, nos estaba haciendo mal, nos estaba cada día apartando de Dios. Así que lo único que esperábamos era el justo juicio de Dios. Aleluya. El justo juicio de Dios. Dios estaba listo ¿para qué? Hermano, para darnos, hermano, de su justicia. Para, hermano, citarnos y decirnos: eres un pecador y mereces la condenación. Oh, aleluya. ¿Sí? Es que a veces, cuando hablamos, hermano, muchas veces del amor de Dios, muchos de nosotros hablamos del amor de Dios y decimos: gracias, Señor, por tu amor, y gracias, Señor, por tu misericordia. Pero ¿qué hacemos? A cada rato le fallamos. Amén. A cada rato hacemos lo que nosotros queremos. A cada rato hacemos lo que Dios dice que no hagamos. Entonces, ¿qué es lo que esperamos a continuación? Que Dios nos aplauda. Bravo, hijo, bravo, qué bonito. Eres rebelde, pero así te amo. ¿Sí? ¿Eso es lo que espera usted que Dios le diga? No. ¿Sí? Dios en su misericordia, hermano, nos está enseñando a través del apóstol Pablo el problema. Hermano, si nosotros hemos alcanzado misericordia, hermano, de parte de Dios, es gracias a que Dios nos ha dado a su Hijo unigénito para que muriese por nosotros en la cruz del Calvario. Si usted tiene la oportunidad de llegar a la gloria de Dios, no la desaproveche, hermano. No pierda el rumbo. No espere que al final, hermano, muchas veces nosotros decíamos: allá cuando me muera, pues que Dios decida qué es lo que va a hacer conmigo. No, Dios no va a decidir allá lo que va a hacer contigo. Dios decide desde aquí lo que va a hacer contigo. ¿Sabía usted eso? Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cuándo tenga la vida eterna? Cuando usted creyó. ¿Sí? Cuando usted llegue allá, hermano, cuando usted se vaya de este mundo, se acabó la oportunidad. Ahí ya no habrá, hermano, con que, verdad, ay, Señor, es que no pude, no alcancé, no tuve tiempo. Ese es tu problema, porque sabías que estabas apartado de la gloria de Dios, porque sabía que, verdad, que nosotros éramos pecadores y que necesitábamos la ayuda y el perdón de Dios. Aleluya. O sea, si usted puede comprender eso, entonces entiende lo maravilloso del perdón de Jesucristo. Pero lo voy a llevar todavía un poquito más adelante en el punto número 2 para que usted vea el problema. En el primer punto, note usted que no se mencionó para nada al Señor Jesucristo, porque estamos hablando del juicio de Dios, ¿sí? No se habló nada en los primeros 6 versículos acerca de Jesucristo. Ahora vamos a ir y vamos a ver la vida eterna, el regalo de su misericordia. En el versículo número 7, le voy a leer el versículo 7 al 11, dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Sí, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aleluya. Ahora vamos a ver la vida eterna, y esta es el regalo de su misericordia. Diga conmigo: la vida eterna es el regalo
de su misericordia. Amén. Cuando nosotros hablamos de la vida eterna, yo creo que todos queremos llegar al reino de Dios. Amén. Todos quieren llegar a ese lugar maravilloso que Cristo fue a preparar. Amén. Yo quiero llegar a ese lugar, yo quiero entrar a ese lugar, yo quiero ir a ver esas moradas eternas, quiero ver esa calle de oro, dijo mi hermano Jiménez, quiero mirar ese mar de cristal, yo quiero llegar a ese lugar especial que Cristo fue a preparar. Amén. Amén. O sea, todos nosotros queremos llegar a ese lugar, porque yo no creo que usted venga a la iglesia y esté en la iglesia y quiera irse al infierno. Mira, hasta la cora se cayó del susto. ¿Sí? Oiga bien eso. Usted está en la iglesia porque creo que usted quiere llegar al reino de los cielos, quiere llegar a la presencia de Dios. Usted no está pensando en perderse, hermano, en que, bueno, que haga lo que Dios quiera. Yo no vengo a la iglesia porque me gusta, me encanta, ¿verdad? Ahí lo canto, me gusta la predicación, pero yo quiero irme al infierno. Yo no creo que usted piense así. ¿Verdad que no? Pero cuando hablamos del capítulo número 2 y el verso 7 en adelante, el apóstol Pablo nos está diciendo, hermano, lo que aquí está sucediendo. Lo que dice la Escritura es que la vida eterna se convierte en un regalo de misericordia. Note usted que la Biblia dice, hermano, que tribulación y angustia en el verso 9, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Los judíos en su mentalidad no entendían y no comprendían, hermano, que ellos fueran a perderse o a irse a un lugar de tormento si ellos eran el pueblo escogido de Dios. Si ellos tenían la ley, ¿cómo se iban a perder? Si ellos tenían, hermano, de parte de Dios, hermano, el haber sido escogidos por Él y guiados por Él y llevados por Él, y cuidado, ¿cómo iban a perderse? Hay gente que piensa que porque aceptó a Cristo como su suficiente Salvador, puede hacer lo que le dé su gana. Aleluya. Oh, sí. O sea, como ya acepté a Cristo, como ya le di, verdad, al Señor la oportunidad que venga a mí, yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso se llama, hermano, libertinaje. Hay dos cosas que usted tiene que aprender. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. La libertad es aquella que Dios le da cuando usted le obedece. ¿Sí? O sea, ¿quiere usted vivir en libertad en Estados Unidos? Hermano, bueno, tiene que sujetarse a las leyes que este país establece, ¿sí o no? ¿Sí? Si usted va, hermano, en el freeway, en su carrito, y usted ve que dice ahí máximo 65 de velocidad, pero usted dice, yo traigo un carro que corre 80. Y usted, hermano, va a 80. ¿Qué es lo que está esperando que le diga cuando el amigo de la cachucha lo alcance y le diga, a ver? ¿Ah? ¿Qué buen carro traes? Uy, la máquina está buenísima. Me acuerdo un día que mi hijo venía en un carro de esos que arreglan, ¿verdad? Con la máquina y todo, y venía, y lo alcanzó el policía, venía por todo el 60 y se cambió al 15 y casi antes de llegar al 10 lo alcanza el policía. Y ahí llegó el policía y le dice, a ver, dame tu registración y todo, ¿verdad? Su licencia y todo. Y le dijo, no vas a creer, dijo, pero no te podía alcanzar de lo recio que venías. Imagínense a cómo venía. Cuando nosotros, hermano, hablamos de la libertad consiste en obedecer las cosas que me hacen libre. Si usted es libre, hermano, en Cristo Jesús, es porque obedece lo que Dios dice en su palabra. Eso le da libertad, amén. Pero si usted, hermano, quiere libertinaje y hacer lo que usted quiera hacer, bueno, el libertinaje es diferente. El libertinaje es hacer lo que a mí me parece que debo de hacer. ¿Sí? Yo quiero hacer lo que yo quiera. Yo quiero hacer lo que a mí se me antoje. ¿Sí? A mí, a mí no me digan que no me pase una luz roja. No, yo me la voy a pasar. ¿Visto? Cuando está la luz en amarillo y que, ay, me la paso, no me la paso. ¿Verdad? ¿A cuántos les ha pasado ese problema, esa decisión? ¿Sí? Una vez venía yo y me la paso, no me la paso, y me la paso. Y cuando llegué a la raya, hermano, pues se puso roja y pues ya iba, hermano, en carrera. Y cuando volteé así, voy viendo al policía parado allí, ¿no? En puro enfrente
del policía me pasé la luz en rojo. Gracias a Dios que como que el policía estaba en el teléfono. Pero uno siente inmediatamente que hiciste lo malo. ¿Sí o no? Uno siente inmediatamente el problema, hermano, de que uno siente que algo no hicimos bien. Y eso es exactamente el problema. Cuando estamos hablando de los judíos, hermano, no podían entender esta mentalidad del apóstol Pablo, como él, siendo judío, hermano, estaba diciendo que la vida eterna, hermano, no la podían alcanzar si ellos, hermano, no entendían el propósito de Dios en la vida de ellos, ¿sí? Ellos, hermano, creían que la vida eterna Dios se las iba a dar simple y sencillamente porque tenían la ley, ¿sí? Hay personas, hermano, que piensan que porque somos de una religión, ¿sí?, Dios está obligado a darme su perdón. Aleluya. ¿Sí o no? Creemos muchas veces que Dios está obligado a llevarme a su gloria porque yo pertenezco a esta denominación. Aleluya. ¿Sí? Y se nos olvida que Dios estableció el camino. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es como a través de mí. O sea, usted puede tener, hermano, las más buenas ideas acerca de lo que es una tradición, una religión, hermano, una denominación, una iglesia. Usted puede tener todo eso, pero eso no es lo que Dios está pidiendo. Lo que Dios está pidiendo es que nosotros aceptemos a Cristo, porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, el que se aleluya. entregó por nuestros pecados. Él fue el que dio su vida por nosotros. ¿Quién es el que te da la vida eterna? Yo, la iglesia, Centro Familiar Cristiano Unidos en Cristo, la iglesia bautista, la iglesia, ellos son los que te dan la vida eterna. No, el que da la vida eterna se llama Cristo Jesús, y a su nombre sea la gloria en esta mañana. ¿Quién es el que da la vida eterna? ¿A quién es el que debe de buscar? A Cristo Jesús. Amén. Y cuando usted se congrega, usted busca su palabra, porque su palabra es alimento. No, olvídese de las tradiciones, porque si usted se concentra en las tradiciones, entonces dejamos de lado la palabra y estamos en un problema. Y el judío estaba en ese problema. Ellos, hermano, estaban viendo, hermano, lo que estaba sucediendo en su religión, en su iglesia, pero ellos no entendían, hermano, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. El apóstol Pablo dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego. O sea, tanto el judío como el griego tenían la misma responsabilidad, hermano, de hacer lo bueno o hacer lo malo. O sea, la decisión era de ellos. Para nosotros los que estamos en Cristo y que queremos la vida eterna como la misericordia de Dios que nos ha dado, porque no la merecíamos, ¿sí? Yo no merecía la vida eterna, usted no merecía la vida eterna, nadie merecía la vida eterna, pero a Dios en su misericordia le plació dárnosla. Ahora, yo tengo la decisión de ¿qué? De hacer lo bueno o de hacer lo malo. Yo tengo la decisión de obedecerlo o de desobedecerlo. Yo tengo al alcance de mi mano la decisión de llegar a ese lugar o quedarme fuera. Y eso es lo que el apóstol está diciéndole a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, pensaban que solamente por ser ese pueblo, ellos, hermano, ya la tenían hecha. Ya estaban listos para llegar, ya estaban listos para entrar a la gloria. Pero Pablo viene y le dice, no, tienen que aprender que tienen que tomar la decisión de poder ustedes hacer lo que Dios dice o no hacerlo. Y notamos también, si vemos el verso 11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Notó que tampoco se mencionó a Cristo en este pasaje. Tampoco el apóstol Pablo está hablando de Cristo Jesús en ninguna de esas posiciones, ni en los primeros, hermanos, 6 versículos, ni en los siguientes 6, hermano, en los siguientes 5 encontramos, hermano, la presencia de Cristo. Y le voy a leer el tercer punto para ir terminando ya, hermano, y miren lo que dice la Escritura. Voy a ir al tercer punto, aleluya. En el versículo número 17,
no, perdón, 12, estamos en el 12, ¿verdad? En el versículo 12 al 16, ahí vamos a ir a la tercera parte, hermano, de nuestro tema en esta mañana para terminar y entender esto. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así dice. Ahora, notemos la tercera parte. Ya hablamos acerca de la vida eterna. Ahora vamos a hablar del justo. Hermano, ¿qué tan justo es el juicio de Dios en la vida del hombre? ¿Qué tan justo es el juicio de Dios en la vida del hombre? Lo primero que nosotros vamos a mirar, hermano, es que Dios tiene el poder de juzgar a la humanidad, de juzgar al pecador. Dios tiene, hermano, todo el poder de condenar al hombre por causa de su pecado. Dios está, hermano, hablándole al corazón de las personas y haciéndoles entender, no porque tuvieran la ley, ellos, hermano, estaban libres de la condenación. Recuérdese que la ley era una condenación para el hombre, era una condenación para las personas. La ley no venía a darte la oportunidad de que llegaras al reino de los cielos. ¿Sí? La ley era, hermano, como el escalón que te acercaba a Dios, pero que no te dejaba penetrar a su presencia. Aleluya. Es como si usted viniera a la iglesia, hermano, y se quedara ahí afuera, que no lo dejaran entrar. Usted traía sus diezmos, sus ofrendas y todo lo que, pero allí afuera no lo dejaban entrar. ¿Sí? La ley era eso delante de Dios. La ley, hermano, solo estaba para decirle al hombre lo que Dios quería y lo que a Dios le gustaba. Pero el pueblo judío creía que la ley, hermano, estaba puesta allí, hermano, para llevarlos y guiarlos, hermano, al reino de los cielos. Y el apóstol Pablo viene y le dice, no, la ley es el ayo para llevarte a Cristo. ¿Por qué es el ayo para llevarnos a Cristo? ¿Por qué la ley nos conduce a Cristo? Porque cuando usted, hermano, se da cuenta de su pecado, se da cuenta de su maldad, se da cuenta de su condición, entiende que necesita a un Salvador. Amén. Aleluya. Usted necesita a alguien que lo perdone, porque la ley no lo perdonaba. Sabía eso, ¿verdad? La ley no lo perdonaba. La ley no le daba al hombre la oportunidad de decir, estás perdonado en el nombre de Jesús, y le hacía una cruz. No, la ley no hacía eso. La ley estaba condenándolo de continuo. La ley estaba, hermano, diciéndole al hombre, hermano, el problema de su maldad y su pecado. La ley, hermano, estaba enseñándole al hombre que delante de Dios no podía hacer nada. Imagínense. Si a uno de ellos se le ocurría, hermano, entrar al lugar santísimo, así, hermano, porque ya trajo su sacrificio, se moría. Dios le quitaba la vida. Así que, si cuando llevaban el arca, hermano, que la llevaban en aquellos bueyes cargándola, hermano, hacia Jerusalén, y David iba contento y feliz, y aquel siervo se le ocurrió tocar, se murió. Amén. Porque dice que se iba a caer, hermano, el arca, y él trató de ayudarlo, y dice la escritura que en cuanto la detuvo, hermano, y vámonos. O sea, ¿por qué Dios hacía eso? Porque el hombre estaba alejado de Dios. ¿Me explico? O sea, el hombre estaba apartado de Dios, estábamos muy lejos, hermano, de Dios. Por eso Dios, hermano, es justo en su juicio. Yo puedo decirle el día de hoy, yo le doy gracias a Dios por lo que ha hecho con nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por lo que ha hecho con nosotros? Amén. ¿Lo merecíamos? No. Y ahí el secreto. Cuando usted no entiende esa posición, cuando usted no alcanza a diferenciar, hermano, esa situación, hermano, no valora, hermano, lo que Dios nos ha dado. Aleluya. ¿Por qué le fallamos a Dios? Porque no valoramos, porque no entendemos el problema. Si usted viviera bajo la ley, se daría cuenta del error. Imagínese venir cada día de servicio y traer un cordero para el sacrificio.
¿Eh? Y no solo eso, que usted le tuviera que poner la mano en la cabeza y el sacerdote la mano arriba de la cabeza del animal y le cortaran el cuello y usted sintiera el estertor de la muerte de ese pobre animal. Aleluya. ¿Le gustaría a usted mirar eso? ¿Se sentiría contento? ¿Se iría a su casa feliz y levantando diciendo gloria a Dios, aleluya, porque se murió el cordero y no yo? Cuando miramos en la escritura el problema, esto es lo que el apóstol está diciendo, hermano, a los judíos y a los griegos y a todos los que estamos leyendo su palabra. Hermano, nosotros, hermano, no podemos convertirnos en oidores solamente de su palabra. Santiago nos lo enseña, no sean solamente oidores, sino que conviértanse en hacedores de la palabra. Porque si usted se convierte en un oidor, estamos en un problema, aleluya. Es como los judíos que creían, hermano, que lo que estaban haciendo les daba a ellos un lugar distinto en la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo viene y le dice, no, aleluya. Aquí no hay diferencia entre griego, entre judío y griego. Aquí los dos hacen lo bueno a la gloria de Dios, hacen lo malo al infierno, aleluya. ¿Oyó eso? Cuando usted entonces mira el problema, note usted que al último, hermano, en el último punto, hermano, cuando hablamos del juicio de Dios y cuando hablamos acerca, hermano, del santo juicio de Dios sobre la humanidad, al último, como una luz en un pasadizo, hermano, oscuro, miramos la luz, hermano, que Pablo presenta a todo pecador al mencionar a Jesucristo. Lo mira en el verso 16. Vean en el verso 16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Dónde se mencionó Jesucristo en todo lo demás? En ninguna parte, aleluya. En ninguna parte de esta escritura, del capítulo número 12, mencionó a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios está hablando de su juicio, aleluya. Dios está haciéndonos entender el problema. Dios está dándonos a nosotros, hermano, la oportunidad de que comprendamos nuestra posición, de que entendamos, hermano, de que sin Cristo estamos perdidos, hermano, estamos condenados al infierno, estamos condenados a ser echados en el fuego eterno, estamos condenados a ser apartados de Dios. Por eso el apóstol Pablo se reserva en todo el capítulo número 1, se reservó, hermano, el hablar acerca de Jesucristo. Nos mencionó el poder de su palabra, nos mencionó el poder de Dios a través de ella y cómo nos la entregó, pero luego nos mencionó el problema del hombre que al tener la palabra en su mano decidió darle la espalda, decidió olvidarse de Dios, decidió hacer lo que a él le parecía era lo mejor. Entonces viene el apóstol Pablo y le menciona al hombre, hermano, ¿cuál es el castigo por su desobediencia? Aleluya. Y cuando usted llega entonces a este capítulo número 1, en la parte final, hermano, encontramos ahora lo maravilloso, hermano, del poder de Dios, de la palabra de Dios, de la misericordia de Dios, en donde nos habla acerca del justo juicio de Dios. Y dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, nosotros delante de Dios no tenemos, hermano, nada que ocultar. No podremos ocultar nada. Cuando nos presentemos ante Él, todas las cosas serán reveladas ante su presencia. Y se mirará el día que te predicaron, se mirará el día que te hablaron, se mirará el día que hablamos acerca de la condenación y acerca de los justos juicios de Dios. Y tú dijiste, yo sí voy a hacer lo que quiera. ¿Sí? A mí me podrán decir, no, hermano, de aquí para adelante yo me voy a afirmar en las cosas de Dios. De aquí para adelante yo voy a ser el mejor cristiano en las cosas de Dios. Hoy voy a aceptar a Cristo como mi suficiente Salvador. Usted puede decirme eso y no hacerlo, pero Dios lo estará mirando. Y el día que lleguemos a su presencia, hermano, se revelará delante de Dios todo eso. Se abrirán, hermano, todas las cosas. Y entonces, hermano, usted, hermano, se mostrará todo lo que, hermano, se le dijo y que usted no quiso aceptar. Aleluya. Entonces será el problema. Entonces será, hermano, el lugar del lloro, como dice la palabra. Por eso, hermano, en esta última parte el apóstol Pablo menciona a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que nos da la misericordia de Dios a través del sacrificio
en la cruz del Calvario. ¿Cómo obtuvimos la redención? Por medio de su sacrificio. ¿Cómo es que somos salvos el día de hoy? Por gracia, por medio de su sacrificio. ¿Cómo es que nosotros tenemos, hermano, la oportunidad de la vida eterna? Por medio de su sacrificio. ¿Por qué es que estamos seguros que llegaremos un día a la gloria de Dios? Porque aceptamos a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aceptamos el sacrificio de Cristo, hermano, por nuestros pecados. Pagar nada, yo ya no tengo que pagar ninguna cosa. Ahora tengo a alguien, hermano, que se llama Jesús, que pagó todo por mí en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás, o 2000 años atrás. ¿Sí? Y el apóstol Pablo, hermano, se lo está diciendo al pueblo judío y al pueblo griego, y nos lo dice hoy a nosotros. No hay excusa, no hay manera de librarnos, no hay forma de poder, hermano, entrar a la gloria de Dios si no llevamos el sello de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Oh, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermano, yo le doy gracias a Dios por su misericordia. Yo le doy gracias a Dios que me dé esa oportunidad, porque reconozco que no merecía nada. Sí, lo dice Romanos 3, del verso 9 en adelante. Estábamos apartados de Dios, estábamos separados de Dios, estábamos totalmente alejados de Dios, éramos enemigos de Dios, para acabar pronto. Porque Dios es bueno y nosotros hacíamos lo malo. Aleluya. ¿Cómo ve? Sí, porque Dios no estaba contento con nuestra desobediencia. Imagínense lo maravilloso. No merecía yo tanto. Yo no merecía el sacrificio de Jesús. No merecía que Dios enviara a su Hijo. No merecía que Dios me enviara a Cristo para que muriese por mí o en mi lugar en la cruz del Calvario. Por eso ahora que yo entiendo, hermano, a través de su palabra, todo lo que Dios, hermano, tuvo que hacer a un lado, hermano, para poderme recibir en su gloria, hermano, mi corazón se llena de gozo y de alegría y de regocijo, porque tengo la oportunidad de llegar un día a la gloria de Dios, aleluya, al reino de los cielos, a la presencia del Padre. ¿Sabe lo que es eso? ¿Alguna vez en su mejor sueño o en la mejor película que usted haya visto, hermano, ha mirado que alguien se acerque a la presencia de Dios, aleluya? Que pueda llegar al reino de los cielos, hermano, donde se encuentra el creador del universo, el Señor de todo lo que existe. ¿Alguna vez usted ha tenido una visión semejante? Aleluya. Si cuando el apóstol Juan en visión miró todo eso, hermano, no alcanzaba a comprender esa grandeza, aleluya. Esto es algo maravilloso. Usted y yo tenemos esa oportunidad a partir de hoy, hermano, de poder decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona mis errores, y dame la oportunidad de que yo pueda llegar al reino de los cielos, a la gloria de Dios, a la presencia de mi Padre Celestial. Entonces no va a perder su tiempo. Entonces va a entender lo maravilloso del amor de Dios. Entonces va a entender que el juicio de Dios ya no es para nosotros. ¿Sí? El juicio de Dios ya no es para los que hacen lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? Hacer lo bueno es lo que Dios dice. Obedece al Señor, ora, congrégate, lee la palabra, aleluya, predica el evangelio. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide, entendemos lo que es bueno y a Dios le agrada. Y si Dios está agradado con nosotros, usted va a entrar a la gloria de Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Usted va a entrar al reino de los cielos. Usted va a entrar a la presencia de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque hemos entendido el propósito del Señor para con todos los pecadores. ¿Nos merecemos el reino de los cielos? ¿Nos merecemos el reino de los cielos? No. ¿Merece usted estar allá en la gloria de Dios? No. ¿Merezco llegar a la presencia del Padre? No. No merecemos. Aleluya. Ni aunque yo venga, ¿verdad?, de una familia tradicional cristiana, de mis ancestros, no me lo merezco, ni aún así.
ni aunque yo tenga un trasfondo, hermano, de gente religiosa en mi familia, no me lo merezco. Aunque esté metido en la iglesia todos los días, no me lo merezco. Aleluya. Estoy siendo un poquito extremo para que usted vea, porque a veces creamos una mentalidad muy triste como creyentes en nuestra vida personal, ¿verdad? Hacemos del cristianismo algo ligero, sencillo, suave, ¿sí? No merecemos. Si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno llegaría al reino de los cielos. Si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno llegaría a la presencia del Padre. Por eso siempre nosotros, cuando miramos a Jesucristo y vemos en su palabra el nombre de Jesús, la palabra Jesús significa perdón, misericordia, salvación, amor de Dios. Cuando usted, hermano, mira esto, entiende lo maravilloso del perdón que ahora usted y yo estamos disfrutando en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Imagínese lo glorioso. Yo que no lo merecía, yo que no era apto para entrar en el reino, yo que ni siquiera tenía la oportunidad de acercarme, resulta que Dios ahora en Cristo me da la oportunidad de que yo llegue al reino de los cielos. Aleluya. De que conozca a Dios, hermano, en persona. Gloria a Dios. Face to face. Aleluya. Sí, imagínense, hermanos, que yo tengo la oportunidad de poder llegar, hermano. Yo no sé si usted tiene una idea como esta, pero el día que llegue, hermano, yo quiero conocer a Adán. ¿Cuántos les gustaría llegar y conocer a alguien allá en el reino de los cielos? Amén. Oh, sí, ni crea que le voy a decir, ven Adán, déjame darte un abrazo. No, le voy a decir, ¿para qué te comiste ese fruto prohibido? Aleluya. ¿Para qué te comías ese fruto? ¿Verdad? Aleluya, sí. Imagínese cuando llegue usted y le pregunte que vea al apóstol Pedro allá en el reino de los cielos, porque la Biblia dice que estarán allá. Imagínese, yo quisiera hablar con él y le preguntarle, ¿qué pensabas cuando negaste a Cristo 3 veces? Wow. Yo creo que se va a poner a llorar. Mejor no le pregunto eso, ¿verdad? Se va a poner a llorar otra vez, amargamente, ¿verdad que sí? Hermano, hay cosas que debemos entender en la misericordia de Dios y en el amor de Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de que pasemos por alto el juicio de Dios en nuestras vidas. De que el juicio de Dios no venga sobre nosotros, porque ahora hay un Cristo que está con los brazos abiertos esperando a todo el pecador que se arrepienta. En esta preciosa mañana, si a ti te gustaría abrirle tu corazón a Cristo, pedirle perdón por tu pecado y decirle, ven a mi vida y a mi corazón, este es el momento de aceptar a Cristo como tu suficiente Salvador. Póngase de pie. Póngase de pie en este momento. Cierre sus ojos, hermano, y vea lo maravilloso del amor de Dios. Aleluya. Y si hay que cambiar algo en nuestra vida cristiana, es el momento de hacerlo. Si hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Así que cierre sus ojitos y si a usted le gustaría hacer esta oración conmigo, hágale, diga, Padre Santo y Eterno,